Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo que les aseguro, les va a encantar. Prepárense para reír, sorprenderse y sobre todo para descubrir un lado muy divertido y a veces un poco caótico de mí mismo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de mis viajes. No les voy a hablar de hoteles de lujo, playas paradisíacas, sino de los momentos de locura, de caos y de las situaciones más inesperadas que me han tocado vivir durante mis aventuras por el mundo. Es que, amigos, la vida de un actor, y más la vida viajando, no siempre es glamour y alfombras rojas. A veces es un poco salvaje. Y hoy les voy a contar algunas historias que, créanme, no tienen desperdicio. Así que prepárense para un viaje lleno de anécdotas y situaciones que, con suerte, les harán reír a carcajadas. Y antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan nada del contenido que preparamos con tanto cariño. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Bueno, ahora sí arranquemos con las historias. La primera que quiero compartir con ustedes sucedió en Italia, durante una de las promociones de una serie. Imaginen, un evento importante, prensa, fans, todo muy glamouroso, ¿verdad? Pues bien, la mañana de la rueda de prensa, me desperté con un dolor de garganta terrible. Un dolor punzante como si alguien me estuviera clavando agujas en la garganta. No podía ni tragar saliva sin sentir un ardor intenso. Pensé que con un poco de descanso y agua con limón, se me pasaría. Error. Un error garrafal, por cierto. A medida que avanzaba el día, el dolor no solo no disminuía, sino que empeoraba. La garganta se sentía cada vez más irritada, más inflamada. La voz, que es mi herramienta de trabajo, mi compañera inseparable, se tornaba cada vez más rasposa, más débil. Parecía que estaba perdiendo la voz por completo. Imaginen el pánico. Un pánico que se apoderó de mí, un miedo irracional a fracasar, a decepcionar, a no poder cumplir con mis obligaciones. Estaba a punto de enfrentarme a una rueda de prensa con cientos de medios de comunicación, con fotógrafos apuntando sus lentes hacia mí, con periodistas ávidos de noticias y declaraciones. Y mi voz, la herramienta más importante de mi trabajo, me estaba abandonando. Estaba traicionándome en el momento más crucial. Era como si mi cuerpo, mi garganta, mi propia voz, se confabularan para sabotearme. Intenté de todo, amigos. Desesperado, probé con todos los remedios que conocía y que me recomendaban. Primero me aferré a las pastillas para la garganta, esas que prometen alivio inmediato. Pero la verdad, solo me proporcionaron un ligero consuelo, un alivio efímero que duraba apenas unos minutos. Luego recurrí al té caliente con miel y limón, la clásica receta de la abuela. Aunque reconozco que el sabor era agradable y reconfortante, no hizo milagros. El dolor persistía, la voz seguía debilitándose. Incluso, y lo confieso con un poco de vergüenza, me atreví a probar un remedio casero que me recomendaron en el hotel. Un brebaje extraño a base de hierbas y especias, con un olor peculiar y un sabor, bueno, digamos que no era precisamente delicioso. Pero en ese momento, la desesperación era tal que estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Obviamente nada funcionó. La hora de la rueda de prensa se acercaba inexorablemente, como una sombra amenazante. Me sentía cada vez más nervioso, más ansioso. La garganta me ardía, la voz se negaba a obedecerme. Llegó el momento y allí estaba yo frente a cientos de personas, con la voz a punto de desaparecer, intentando hablar. Fue un desastre épico. Un desastre que con el tiempo ha terminado convirtiéndose en una anécdota divertida, pero en ese momento, fue una verdadera pesadilla. Mi voz sonaba como la de un sapo, literalmente. Un sonido ronco, gutural, casi ininteligible. Cada palabra que intentaba pronunciar era un esfuerzo titánico, un forcejeo con mi propia garganta. La gente se reía, sí, lo admito. Pero no era una risa maliciosa, sino más bien una risa nerviosa, una risa de sorpresa ante lo que estaba escuchando. Los periodistas, con sus rostros serios y profesionales, me miraban con cara de ¿qué le pasa a este hombre? Algunos intentaban disimular sus sonrisas, otros se cubrían la boca con las manos. Era evidente que la situación era, cuanto menos, peculiar. Fue un momento de caos absoluto.
Un caos en el que la incertidumbre, la vergüenza y el pánico se mezclaban a partes iguales. Recuerdo sentir un calor intenso en las mejillas, una sensación de incomodidad que me invadía por completo. La sensación de no poder controlar mi propia voz, de no poder expresarme como quería, era frustrante. Logré a duras penas terminar la rueda de prensa. Entre risas, gestos y disculpas intenté responder a las preguntas de los periodistas. Afortunadamente conté con la ayuda del equipo de relaciones públicas, que me apoyaron y me ayudaron a salir del paso. Prometí a mi equipo desesperado buscar ayuda médica urgente en cuanto termináramos el evento. Al final, el diagnóstico fue claro: laringitis aguda. Una inflamación severa de las cuerdas vocales, causada por un virus. Menudo susto. Pensé que iba a perder mi voz para siempre, que mi carrera profesional se vería truncada por este inesperado contratiempo. Pero afortunadamente con el tratamiento adecuado, me recuperé por completo. Pero sobre todo aprendí una valiosa lección: siempre, pero siempre, hay que llevar un botiquín de emergencia cuando se viaja. Un botiquín que incluya medicamentos para el dolor de garganta, para la tos, para cualquier imprevisto que pueda surgir. Y por supuesto cuidar la voz, evitar los cambios bruscos de temperatura, hidratarse correctamente y descansar lo suficiente. La voz es un tesoro y hay que protegerla. Otra historia que me encanta contar, y que siempre me saca una sonrisa, sucedió en Marruecos. Estábamos rodando una serie, una producción ambiciosa con un equipo numeroso y exigente. Los días de rodaje eran intensos, llenos de trabajo, de concentración y de desafíos. Pero de vez en cuando nos daban un día libre, un respiro para recargar energías y explorar la ciudad. Un día aprovechamos esa oportunidad para ir al Zoco, el mercado tradicional de Marrakech. Un lugar mágico lleno de encanto y de exotismo. Un laberinto de calles estrechas, de puestos abarrotados de mercancía, de colores vibrantes y de olores intensos. Un lugar que te transporta a otro mundo, a otra época. Me encanta sumergirme en la cultura local, conocer las costumbres, probar la gastronomía, hablar con la gente. Así que estaba fascinado con todo. Me quedaba horas observando a los artesanos trabajando, admirando sus habilidades y su creatividad. Me perdía en los colores de las especias, en los aromas de los perfumes, en la belleza de las telas y de las joyas. El problema fue que me perdí. Sí, amigos, me perdí en un zoco. Una situación que a posteriori resultó ser divertida, pero que en ese momento me generó cierta angustia y preocupación. Imaginen el caos. Entre la multitud de personas que se agolpaban en las calles, los puestos llenos de mercancía que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, los callejones estrechos y laberínticos, era una aventura en la que sin darme cuenta, me perdí. Estuve dando vueltas durante horas, intentando encontrar a mi equipo. Preguntaba a la gente que, por cierto, eran muy amables y me indicaban diferentes direcciones, pero no había manera de encontrar la salida. Cada vez que parecía que estaba cerca, volvía a perderme, a entrar en otro callejón, a dar vueltas en círculos. Y no solo eso, el calor era asfixiante, el sol marroquí castigaba sin piedad. La sed, implacable, me atormentaba. Me sentía agotado, desorientado. Y para empeorar las cosas, me di cuenta de que no tenía mi teléfono. No tenía forma de contactar con nadie. Lo había dejado en el hotel. La situación comenzaba a ser desesperante. La ansiedad se apoderó de mí. Me imaginaba perdido en el zoco sin saber cómo salir, sin poder comunicarme con nadie. Me imaginaba durmiendo en la calle sin comida, sin agua. Un drama. Al final, después de mucho caminar, preguntar, de sudar la gota gorda y de sentir la desesperación apoderarse de mí, logré encontrar a uno de los miembros del equipo. Lo vi a lo lejos entre la multitud, y corrí hacia él, como un náufrago que avista tierra firme. ¡Qué alivio! Nos reímos muchísimo de la situación. Él también se había perdido, pero afortunadamente encontró a un miembro del equipo antes que yo. Desde entonces, siempre que vamos a un lugar concurrido, nos aseguramos de tener un punto de encuentro, de establecer un plan para evitar que nos perdamos. Una lección aprendida. Pero eso no es todo. En uno de mis viajes a Japón, tuve una experiencia que honestamente me dejó sin palabras. Los japoneses son famosos por su cultura de respeto, por su disciplina, por su puntualidad extrema.
Y yo, bueno, digamos que no soy exactamente conocido por ser el más puntual del mundo. Soy un poco flexible con los horarios, por decirlo de alguna manera. Un día, tenía una reunión importante, un almuerzo con productores locales. Una reunión crucial para un proyecto que me entusiasmaba mucho. Me preparé y salí del hotel con tiempo de sobra, o eso creía. Pero, la suerte no estaba de mi lado. Empezó a llover torrencialmente, una lluvia intensa y persistente que inundó las calles y convirtió el tráfico en un caos absoluto. El atasco era infernal, los coches se movían a paso de tortuga. El tiempo se esfumaba, y yo no avanzaba. Y para rematar la situación, el tren, el famoso tren bala japonés, conocido por su puntualidad milimétrica, se retrasó. Todo se conjuró en mi contra. La lluvia, el tráfico, el tren, todo se alineó para hacerme llegar tarde. Llegué al restaurante con una hora de retraso, empapado, con el pelo desordenado, el maquillaje corrido, y sintiendo la mirada de todos los presentes. La reunión ya había comenzado, y todos estaban sentados esperándome, con sus rostros serios y expectantes. Me disculpé 1000 veces, intenté explicar la situación, pero la verdad es que la vergüenza era inmensa. Me sentía diminuto, insignificante. Sabía que había cometido un error grave, que había faltado al respeto a mis anfitriones. En Japón, la puntualidad es sagrada. Llegar tarde es considerado una ofensa, un signo de falta de respeto y de profesionalismo. Al final, con mucha paciencia y cortesía, los productores entendieron mi situación. Aunque la desaprobación era evidente en sus rostros, supieron comprender que había sido un cúmulo de circunstancias desafortunadas. Pudimos participar en la reunión y discutir el proyecto. Sin embargo, el incidente me dejó una lección que nunca olvidaré. Aprendí que en Japón la puntualidad es sagrada, y que hay que estar preparado para cualquier imprevisto. Que hay que ser previsor, planificar con antelación y, sobre todo, ser respetuoso con las costumbres y las tradiciones locales. Estas son solo algunas de las muchas historias locas que he vivido viajando. Cada viaje es una aventura, una experiencia única. Y aunque a veces las cosas no salen como uno espera, es en esos momentos de caos y de imprevistos donde se encuentran las mejores anécdotas y los recuerdos más inolvidables. Recuerdo, por ejemplo, un viaje a India. Estábamos grabando una película, y nos alojábamos en un hotel muy lujoso. Pero un día, decidimos salir a explorar la ciudad, a sumergirnos en la vida local. Y, como siempre, me perdí. Pero esta vez no solo me perdí, sino que también me metí en un barrio muy peculiar, lleno de gente, de colores, de olores y de sonidos que nunca había experimentado. Me sentí un poco abrumado, pero también fascinado. Otro recuerdo inolvidable es un viaje a Islandia. Estábamos grabando un documental sobre la aurora boreal. Y un día tuvimos que cruzar un río helado en medio de la noche. La experiencia fue extrema, casi surrealista. Sentí el frío en los huesos, pero también la belleza y la magia de la naturaleza. También recuerdo con cariño un viaje a Sudáfrica. Estábamos visitando una reserva natural, y tuvimos la oportunidad de ver animales salvajes en su hábitat natural. Fue una experiencia emocionante e impactante. Me sentí pequeño e insignificante ante la grandeza de la naturaleza. Me encanta viajar, conocer nuevas culturas, probar comidas diferentes, hablar con gente de todo el mundo y también, por supuesto, cometer errores y aprender de ellos. Porque al final lo importante es disfrutar del viaje, reírse de uno mismo y, sobre todo, abrirse al mundo. Y no puedo olvidar las veces que he tenido problemas con el idioma. En cada viaje he intentado aprender algunas palabras y frases básicas, pero a veces la comunicación es difícil. Recuerdo una vez en Francia que intenté pedir un café en un restaurante. Me confundí de palabra, y en lugar de pedir un café pedí un caballo. La camarera me miró con una expresión de sorpresa, y yo no pude evitar reírme de mi error. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar los problemas con el equipaje. He perdido maletas, he tenido que esperar horas en los aeropuertos, he tenido que comprar ropa de emergencia. Pero al final, todo forma parte de la aventura. En todos estos viajes he aprendido que lo importante es ser flexible, adaptable y estar dispuesto a improvisar. Que hay que ser tolerante con las diferencias culturales, y estar abierto a nuevas experiencias. Que hay que ser humilde y reconocer que no lo sabemos todo.
Y sobre todo que hay que disfrutar de cada momento, de cada experiencia, por pequeña que sea. Y ahora, quiero saber ustedes, ¿qué tal les parecieron estas historias? ¿Se identifican con alguna de ellas? ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus viajes? ¿Se han perdido en un zoco? ¿Han llegado tarde a una reunión importante? ¿Han tenido problemas con el idioma? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encantaría leer sus anécdotas y compartir nuestras aventuras. Me encanta leer sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Me gusta saber que están ahí, que me acompañan en esta aventura. Son ustedes los que dan sentido a este canal, los que me motivan a seguir creando contenido. Siempre me ha gustado la idea de compartir mis experiencias, de conectar con ustedes. Creo que la risa es una herramienta poderosa, que nos ayuda a superar los momentos difíciles y a disfrutar de la vida. Por eso me encanta contarles mis historias, mis anécdotas, mis vivencias. Porque sé que de alguna manera, les hacen reír, les hacen reflexionar, les hacen sentirse identificados. Y por supuesto quiero agradecer a todo el equipo que hace posible este canal. A los editores, a los camarógrafos, a los guionistas, a todos los que trabajan detrás de cámaras para que este contenido llegue a ustedes. Sin ellos, nada de esto sería posible. Bueno, creo que con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de estas historias tanto como yo he disfrutado contándolas. Gracias de verdad por estar siempre ahí, por su apoyo y por su cariño. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden dejar su like. Compartan este vídeo con sus amigos, familia, con quien quieran, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Cada like, cada comentario, cada suscripción, nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.